hacemos adelante. Faltan 11 minutos, pero Laura, presenta y ponga el audio. Patricia, ¿nos escuchas? Hola. Quitamos el video porque creo que va a mejorar el audio si nosotros no proyectamos con la cámara. Entonces, Vale. Pero bueno, ya nos viste, ya estamos por aquí. Sí. A ver, Patricia amablemente accedió a hacer una ponencia sobre el feminismo, el panorama del feminismo hoy en día, y también darnos un poco de background en este movimiento, porque realmente yo lo había comentado que las científicas que nos habíamos reunido hasta ahora, pues teníamos muy poco conocimiento de la parte social y política del movimiento, cómo se ha desarrollado internacionalmente. Entonces, Patricia ha sido genial en interactuar, en pedirnos información y en estar disponibles para ofrecernos esta ponencia hoy, que estoy loca por escucharla porque seguro está espectacular. Ella es escritora, es investigadora y activista y es especializada en la dimensión política de la maternidad. Escribió el libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad, las madres como sujeto político en las sociedades postlaborales. Y es un libro pionero que abrió en España el debate de la maternidad desde una perspectiva feminista. Esto es una cosa en la que hay mucho conflicto, porque hasta donde tengo entendido, Patricia, después me dirás tú, pero como ves aquí tenemos una mamá con su bebé también, entonces le va a interesar escuchar sobre este tema. Y hasta donde tengo entendido hay un conflicto entre cuánto debe dedicar la mujer a la crianza y cómo esto se interpreta desde un punto de vista social y político. Entonces, eso es importante, es un tema importante que ha cambiado la manera de verse gracias a este tipo de movimientos que fundó Patricia. Fundó el primer colectivo feminista español dedicado a reivindicar el conocimiento político de la maternidad. En 2020 y 2021 colaboró con Women's Declaration International y Confluencia Movimiento Feminista, y actualmente trabaja en un proyecto de investigación doctoral centrado en los aspectos discursivos y simbólicos de la apropiación patriarcal de las maternidades en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos encantadas de escucharte y bueno, nada, tienes la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes aquí, buenos días. Bueno, muchas gracias a la Universidad de La Habana por invitarme, muchas gracias a Laura y a todas las que habéis organizado este evento del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y bueno, yo había preparado una charla pensando en que, bueno, erais estudiantes de ciencias. He oído un poco mal las presentaciones, pero creo que, bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Creo que hay muchas mujeres que no sois estudiantes, que sois profesionales de diferentes ámbitos. Pero bueno, en todo caso, yo creo que va a ser, espero que sea interesante para todo el mundo, ¿no? Ha comentado también Laura que, bueno, que yo estoy especializada en la cuestión de la maternidad desde un punto de vista político, porque muchas veces hay quien piensa que voy a hablar desde un punto de vista más de salud o de cuestiones psicológicas, de apego, y la verdad es que no, yo hablo desde el punto de vista estrictamente feminista y político, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que sí quería decir es que sí voy a hablar algo de la maternidad, pero más bien poco. Es decir, he preparado una charla, un seminario, hablando con Laura, pues que me comentó que dé como un panorama general de la situación del feminismo, que bueno, desde luego la situación actual del feminismo es compleja y confusa, ¿no? A pesar de que parece como si el feminismo hubiera eclosionado y hoy en día digamos estuviera en todas las instituciones, pero bueno, yo creo que es una situación compleja. Bueno, pues empiezo ya con el desarrollo, ¿no? Bueno, el feminismo, como os decía, ya no es ese movimiento minoritario, rebelde y antisistema que fue pues, en la década de los 70 y más o menos hasta los 80, ¿no? Hoy en día el feminismo es algo completamente hegemónico, está en todos los programas de todos los partidos de derechas, de izquierdas, en todas las instituciones nacionales, locales, en las organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la OEA. Está también en el discurso hegemónico de la academia, de las ciencias sociales especialmente. Y, por supuesto, está pues, en la televisión, en el cine, en la publicidad, en toda la cultura popular, ¿no? O sea, podríamos decir que el feminismo hoy en día
se ha convertido en una ideología hegemónica y global. Bueno, yo lo que pretendo hoy es un poco explicar cómo mucho de lo que nos venden y nos transmiten en las redes como feminismo, desde un punto de vista serio, pues no lo es, ¿no? Yo, pensando sobre todo en las estudiantes, eh, o sea, mi intención de esta charla sería que las estudiantes, las más jóvenes sobre todo, tuvieran con la charla de hoy algunas herramientas más para poder tener una mirada crítica cuando las chicas en las redes pues ven todos estos discursos que se presentan como feminismo, pero que en realidad hablan generalmente muy poco de la situación real de las mujeres y de los problemas reales a los que se tienen que enfrentar las mujeres, ¿no? Bueno, como sé que son unas jornadas sobre mujer y ciencia, supongo que ya os han hablado de grandes mujeres científicas que hicieron grandes aportaciones y que sin embargo han sido silenciadas y pues bueno, no estarán en los temarios de la misma manera que los hombres que hayan hecho cosas similares, ¿no? Desgraciadamente esto es habitual y esto es algo bueno, las feministas hemos estudiado y es una cosa que continuamente sucede, ¿no?, en las sociedades patriarcales. Bueno, las que sois estudiantes universitarias de ciencias estáis en una posición privilegiada para poder desarrollar una carrera profesional que es relevante y útil para la sociedad. Esto, desde luego, es algo que el hecho de tener una profesión en la que una puede aportar realmente a la sociedad es algo que, desde luego, os puede dar mucho bienestar y mucha satisfacción, ¿no? Bueno, hablando ya del panorama del feminismo, en general, porque el feminismo ya es una cuestión global, o sea, aunque lo que ocurre en cada país varía un poquito, es prácticamente lo mismo, ¿no? Y esto cuando compartes en espacios, en colectivos y organizaciones internacionales, se ve claramente que es muy similar, ¿no? Muy similar, por supuesto, con unas diferencias grandes entre lo que sucede en el norte global y en el sur global. O sea, obviamente hay un reparto de dónde se explota y quiénes se benefician. Pero bueno, es una dinámica global en todo caso. Yo vengo de España, un país que se considera internacionalmente líder en igualdad de género. Sin embargo, yo creo que desde un punto de vista verdaderamente feminista, es decir, desde un feminismo que ponga en el centro el bienestar y la dignidad de todas las mujeres, la situación actual y los supuestos avances actuales pues no son tan maravillosos. Bueno, he pensado que para presentar este panorama, que es realmente complejo y tengo poco tiempo porque voy a intentar hacerlo en una hora, suelo pasarme, pero bueno, espero que realmente me limite a una hora, para que tengamos además tiempo un poquito de charlar luego. Bueno, pues esto, comienzo esta especie de rápido repaso por la genealogía del feminismo. Bueno, se podría decir que el feminismo comienza como una crítica a la Ilustración y a la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Que los revolucionarios proclamaban libertad, igualdad, fraternidad y, sin embargo, la carta que promulgaron pues otorgaba derechos a los hombres, pero no a las mujeres. Entonces, bueno, aquí voy a mencionar a Olympia de Gouges, que es una mujer que participó en los movimientos que llevaron a la Revolución Francesa. Era una activista muy comprometida con la abolición de la esclavitud y ella, en respuesta a esta omisión de las mujeres en la Carta de los Derechos de los Hombres, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Bueno, pues lo que le pasó a la pobre Olympia de Gouges es que 2 años después murió guillotinada. Es verdad que es porque era girondina, pero bueno, quería comenzar con esto para explicar que defender los derechos de las mujeres, desde luego, no suele ser algo por lo que una salga muy premiada, ¿no? Bueno, hay otras precursoras del feminismo importantes, como Mary Wollstonecraft, que tenéis aquí, que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer un año después. Pero fueron las sufragistas, que se han llamado la primera ola del feminismo, las que consiguieron que las mujeres accedamos a una ciudadanía, por primera vez en la historia, equiparable a la de los hombres.
Hasta el siglo XX las mujeres carecían de derechos civiles, eran como menores de edad toda su vida y pasaban de la tutela de su padre a la tutela del marido. No podían tener ni un empleo, no podían viajar, no podían vivir donde quisieran, no podían tener cuentas bancarias y algo muy importante, no tenían potestad sobre sus hijos. Los hijos eran propiedad del padre y tras un divorcio o una separación, si el marido quería, esto podía significar para la mujer no volver a ver a sus hijos, ¿vale? Esto es importante para los análisis que haré después. Bueno, entonces, una vez logrados estos derechos civiles básicos en el siglo XX, comenzaría lo que se ha llamado la segunda ola del feminismo, que bueno, atiende a cuestiones de desigualdad algo más complejas y sobre todo se centra en la discriminación en el mundo laboral, la cuestión del empleo de las mujeres y también en cuestiones relacionadas con la sexualidad y la familia. Es un momento en el que la lucha por el derecho a la contracepción y al aborto es muy importante, ¿no? Bueno, una primera figura importante que, bueno, todas conoceréis y que podríamos poner como que marca el inicio, ¿no?, de la segunda ola, aunque bueno, es diferente en Estados Unidos, pero bueno, Beauvoir ha influido a todo el feminismo mundial, es Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, El segundo sexo, publicado en 1949, y bueno, y en El segundo sexo tenemos la famosísima frase, la mujer no nace, se hace. Esta frase de Beauvoir nos dice que ser mujer es algo aprendido y establece una diferencia que es muy importante dentro del feminismo, la diferencia entre sexo y género. El género son los roles, las ideas, las costumbres, aquello que en cada sociedad se entiende en cuanto a qué es ser femenino y qué es ser masculino, ¿no? Serían estas convenciones, que además son convenciones que varían de una sociedad a otra, ¿no? Eso mismo que en una sociedad se puede considerar femenino, en otra igual se considera masculino. Bueno, el sexo, sin embargo, es biológico y además creo que, bueno, sois de ciencia, sois biólogas muchas, supongo, o sea que, bueno, esto lo entendéis perfectamente. El sexo es biológico, tiene que ver con nuestra fisiología reproductiva y son nuestros cuerpos sexuados. Bueno, yo no soy muy amiga de Beauvoir porque obviamente si pertenezco a un feminismo, digamos, como que más que quiero un poco defender, ¿no?, la maternidad, o digamos como Beauvoir es un poco la fundadora del antimaternalismo dentro del feminismo, ¿no? Porque para Beauvoir la biología es un problema. La biología es un problema, la maternidad para ella es ese destino biológico que es alienante, ¿no? La biología condena a las mujeres a una eterna alienación, a una eterna repetición, a ese mundo de lo inmanente, ¿no?, que se opone al mundo masculino de lo trascendente. Los hombres serían creadores de cultura, creadores, ¿no?, en mayúsculas, mientras que las mujeres pues estarían como adocenadas, limitadas y no serían capaces de crear en estos términos de la cultura, ¿no? Y para Beauvoir claramente existe una jerarquía entre estos dos mundos de lo inmanente y lo trascendente y entre este mundo de la cultura, de la creación cultural, de la trascendencia y el mundo de la biología, ¿no? Y obviamente de la maternidad, que es parte de la biología. Vale. Entonces es desde Beauvoir cuando en el feminismo se instala esta visión muy negativa de la maternidad, ¿no? Desde Beauvoir el feminismo igualitarista establece una radical incompatibilidad entre realización personal y maternidad. Sería imposible las dos a la vez, ¿no?, vivir las dos a la vez. La maternidad se contempla como una carga impuesta por el patriarcado y lo que antes se conocía como instinto o deseo materno, pues se interpreta en Beauvoir como pura alienación, como un síntoma de la subyugación de las mujeres, ¿no?
También en esta línea bobariana y bueno, que es feminismo liberal en realidad todo esto, sería Betty Friedan, que escribió en 1958 su libro La mística de la feminidad sobre las mujeres americanas de los años 50, ¿no? Bueno, desde Beauvoir, el objetivo fundamental del feminismo igualitarista, que ha sido siempre pues, mayoritario, ha sido que las mujeres conquisten esa trascendencia, esos espacios públicos que los hombres monopolizaban, ¿no? Entonces, el objetivo era conquistar estas posiciones en el mundo profesional, en lo público, y el proyecto, digamos, eh, el programa, la agenda del feminismo ha sido fundamentalmente la plena incorporación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Esto ha sido el feminismo igualitarista desde los años 50 hasta hoy. Pero es que entre los años 50 y la actualidad han ocurrido algunos cambios muy importantes, ¿no? Que han cambiado completamente la situación de las mujeres en general. Al menos así ha sido en los países occidentales y occidentalizados. Estos cambios serían un control eficaz de nuestra fertilidad. Es algo que por primera vez en la historia tenemos las mujeres y esto es un cambio, digamos, enorme, un cambio, digamos, de era casi, ¿no? De era de la humanidad. Entonces, bueno, el acceso a los anticonceptivos y el derecho al aborto, que es fundamental, desde luego, pues nos darían este control eficaz sobre nuestra fertilidad, ¿no? Estoy hablando de los países donde tenemos estos, y Cuba, tengo entendido que es uno de ellos, ¿no? También tenemos acceso a la misma formación que los varones. De hecho, hoy en día en muchos países hay más mujeres universitarias que hombres, ¿no? Y también la participación, si no es plena, casi plena participación de las mujeres en el empleo, nos ha proporcionado a las mujeres autonomía. Ya, bueno, iba a decir que ya no vivimos bajo la tutela de un varón. No es exactamente cierto, pero hoy en día, al menos yo creo que es así en la mayoría de los países de Occidente, no sería tanto una cuestión de que no, de que dependamos de otras tutelas, por una cuestión de que no tengamos un empleo. Sí tenemos un empleo, pero el problema es que ahora los empleos son muy precarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que yo desarrollo en mi libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad, pero ahora mismo no voy a entrar en esto. Bueno, como os digo, yo me dedico al análisis político de la maternidad desde un punto de vista feminista y efectivamente el análisis que hace Beauvoir de la maternidad se podía entender perfectamente en el contexto de los años 50, en el cual todavía no tenían la mayoría de las mujeres no tenían acceso a anticonceptivos, etcétera. Sin embargo, hoy en día creo que sí es necesario replantearse todo esto, todo este antimaternalismo bobariano, ¿no? Es cierto, desde luego, no cabe duda, de que la sociedad nos pone a las mujeres muy difícil la posibilidad de vivir unas maternidades libres, plenas, elegidas, sin estrés, sin coerción, con buena protección. Efectivamente, esto no es así. Eh, Sin embargo, las mujeres somos las que producimos la sociedad. La reproducción es una aportación a la sociedad tan importante como lo es la producción económica de todo un país. Pero, sin embargo, la maternidad en ninguna sociedad patriarcal tiene un reconocimiento político ni cuenta con recursos destinados específicamente a la maternidad o a la crianza, pero canalizados a través de la maternidad. Bueno, este creo que es un punto clave en cómo funcionan las estructuras patriarcales, porque
en realidad las estructuras patriarcales ya están construidas de esa manera para penalizar las maternidades, para que las maternidades sean prácticamente imposibles sin el apoyo de los hombres. De alguna manera, el modo en que el patriarcado ignora y penaliza la maternidad es la manera eh, en que a las mujeres se nos conduce, se nos obliga a que la maternidad tenga que realizarse siempre dentro de la institución matrimonial y bajo el amparo y la tutela de los hombres. Es decir, ya no hay una tutela legal, pero es verdad que hoy en día es la economía, muchas veces la precariedad de las mujeres, la que nos coloca bajo la tutela de los hombres o de la familia igualmente, ¿no? Bueno, ya os digo que estas son todas cuestiones que yo analizo más en profundidad en el libro. Bueno, en todo caso, lo que aquí quería apuntar es que frente al análisis de Beauvoir, en mi análisis es el patriarcado precisamente el que hace de la maternidad una experiencia difícil, muchas veces marginal para muchas mujeres. Sin embargo, el análisis del feminismo igualitarista y de Beauvoir sería que es la maternidad en sí misma la que es una maldición biológica y además Beauvoir y el feminismo igualitarista cuestiona que realmente exista el deseo materno, que yo sostengo que sí existe el deseo materno, ¿no? Bueno, siguiendo con la genealogía, vamos a ver qué ocurre en los años 70, ¿no? Las movilizaciones estudiantiles de los años 60 y 70 en Occidente, en estas movilizaciones las mujeres compartían esos mismos anhelos de revolución y de libertad que los hombres, ¿no? ¿Pero qué ocurrió? Las mujeres vieron cómo sus compañeros de izquierdas pues ponían en segundo plano las reivindicaciones de las mujeres o los intereses de las mujeres. Por ejemplo, en mayo de 68 el debate sobre el aborto y las reivindicaciones sobre el aborto fueron dejadas de lado porque no se consideraban una prioridad política, ¿no? Es entonces cuando las mujeres comprenden que ellas deben de hacer su propia revolución y que debe ser una revolución completamente independiente de la de los hombres. Es de este modo como surge en los años 70 el feminismo radical. El feminismo radical es para mí la forma más interesante del feminismo y es con la que yo me identifico, ¿no? El feminismo radical viene de raíz, no de que sea todo muy exagerado, sino de raíz. El feminismo radical busca la raíz de la dominación masculina, la raíz de la jerarquía entre los sexos, ¿no? Es verdad que hay muchas autoras muy diferentes y como que cada una busca un poco la raíz con un matiz diferente, desde un ángulo diferente, pero sí hay algunos elementos en común. Esos elementos son la centralidad del cuerpo. El control masculino de los cuerpos de las mujeres es algo que está muy presente en todos estos análisis. La frase "lo personal es político" es una frase que define bastante bien este feminismo radical de los 70, ¿no? Es decir, que lo que ocurre en la cama, lo que ocurre en la casa, lo que ocurre con la pareja, lo que ocurre con los hijos, todo eso es político, ¿no? Desde el punto de vista del feminismo radical, las relaciones entre los sexos están atravesadas por relaciones de poder. Esto es ineludible prácticamente. El feminismo radical no es ni liberal ni marxista. No es liberal porque sabe perfectamente que el hecho de que algunas mujeres tengan mucho poder, mucho dinero, estén muy emancipadas, muy empoderadas y que tengan carreras brillantes, esto no cambia la situación de la mayoría de las mujeres y esto no debilita, no hace que tambalee en absoluto las estructuras patriarcales. Tampoco es marxista porque no se acomoda a la agenda de los hombres de izquierdas. Aquí quiero recordar el famoso libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que considero que sí que es un libro feminista y creo que Engels era mucho más feminista que Marx, desde luego, pero en este libro, que bueno, en la época en la que lo escribió realmente es admirable, pero bueno, comete el mismo error que luego se ha cometido siempre cuando los análisis tratan de analizar
o sea, la cuestión feminista, la situación de las mujeres partiendo del marxismo. Y este error es creer que el fin del capitalismo y el fin de la lucha de clases será el final de la supremacía masculina. Esto, desde luego, sabemos que no es así. En primer lugar, y esto lo digo como antropóloga, sabemos que no es así porque han existido bastantes sociedades sin clases, sociedades de cazadores, recolectores o de horticultores, que igualmente tienen un sistema de género muy machista. Y creo que en este punto también habría que reflexionar sobre la situación en los países que eran de la antigua esfera soviética, que hoy en día se han convertido en Europa en los grandes proveedores de mujeres para explotación en las redes internacionales de prostitución, de pornografía y de subrogación de la maternidad. Esto obviamente nos habla de una dura situación económica que desde luego se debe en gran parte al modo en que el capitalismo salvaje desembarcó en todos estos países, pero creo que también habla de una degradación social y simbólica de las mujeres en estos países, igual que en todos los demás, ¿eh? O sea, tampoco digo que sea... Pero quiero decir que no es que tampoco se ha avanzado eh, más o menos ni en los países capitalistas ni en los países socialistas. De hecho, el momento neoliberal globalizador actual está siendo, pues, en realidad bastante duro para las mujeres menos privilegiadas. Bueno, aquí he puesto algunas autoras, he puesto un poco, pues, algunas de mis favoritas y tal. Em, Kate Millett, Política sexual de 1900. Este libro es muy importante, es un libro que se puede considerar casi también como casi la Biblia, ¿no? Del feminismo radical. Pero bueno, todos estos libros son muy importantes. Adrián Rige es importante en cuanto al análisis de la maternidad y también su ensayo sobre heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana es muy importante. Audre Lorde es una poeta afroamericana fantástica. Mary Daly analiza todo el orden simbólico y como las manipulaciones patriarcales del orden simbólico. Y Carol Pateman es un libro que a mí me es muy útil porque analiza como todos los relatos de la filosofía política, los relatos en torno al contrato social, que nos lo han vendido como el momento en que se funda la democracia y la igualdad entre los hombres, etcétera. Bueno, pues ella hace un análisis brillante de cómo bajo todas estas historias del contrato está el contrato sexual, que es un contrato silenciado y oculto. Bueno, he puesto también un par de feministas socialistas, Angela Davis y Nancy Fraser. Muchos de los libros que pongo aquí los podéis encontrar en internet, en PDFs. Fortunas del feminismo, por ejemplo, lo tenéis en PDF seguro, pero bueno, muchos otros. Bueno, el feminismo socialista bueno, está muy centrado siempre, obviamente, en cuestiones de redistribución, cuestiones socioeconómicas. Para mi gusto siempre le falta el análisis de lo simbólico y sinceramente creo que en los tiempos que corren ahora mismo el análisis de lo simbólico es fundamental, ¿no? Las que sí se han dedicado al análisis de lo simbólico, de hecho, principalmente se dedicaron, también son feministas de los años 70 y se dedicaron principalmente al análisis de lo simbólico. Es el feminismo de la diferencia. Surge también en los 70 como reacción al feminismo igualitarista. Es decir, estas también son críticas de Beauvoir. De hecho, muchas de mis críticas las extraigo de ahí, ¿no? Surge sobre todo en Francia y en Italia. En Italia ha sido muy importante este feminismo de la diferencia. Mientras que el feminismo de la igualdad propugna esta conquista de los espacios públicos masculinos,
Y muchas veces el feminismo igualitarista, esta es la crítica que yo también le hago, pretende como que nos igualemos en todo a los hombres, que tengamos sus mismas actitudes, valores, que hagamos lo mismo, esta igualación. El feminismo de la diferencia insiste en la necesidad de crear, de construir, porque no lo tenemos, un orden simbólico propio de las mujeres, ¿no? Entonces son mujeres que han estudiado mucho la historia de las mujeres y bueno, investigan tratando de encontrar un legado, ¿no?, de las mujeres. Bueno, para el feminismo la diferencia es muy importante la independencia simbólica de las mujeres. Y yo esto también creo que es ahora mismo algo fundamental. Es decir, que las mujeres tenemos que saber vivir sin respetar el orden simbólico patriarcal, que es en el que vivimos, ¿eh? Ese es el orden, es el poder, digamos, es lo que hay. Entonces, bueno, la labor del feminismo sería crear un orden simbólico propio, ¿no? En el análisis del feminismo de la diferencia, la maternidad tiene una posición central y sería el patriarcado el que ha expoliado a las mujeres de la idea de maternidad como potencia. Esto es lo que os decía antes, ¿no? O sea, frente a Beauvoir, Beauvoir en cierto modo ha asimilado esta idea, que en el fondo es una idea patriarcal, ¿no?, de ver la maternidad como algo sin potencia. Bueno, entonces el feminismo de la diferencia se propone construir una visión valorizadora de la maternidad y recuperar la autoridad de las madres. Esto es muy importante porque necesitamos autoridad política, ¿no? Yo me alineo también con este feminismo, ¿no? O sea, mi posición sería feminista radical y de la diferencia. Bueno, os pongo aquí varias autoras, ya os digo, varias italianas. Victoria Sau es española. Y bueno, son todos libros muy importantes. El Speculum es un libro muy complejo, es un libro, Luz Irigaray, que es la pionera, es psicoanalista, además de filósofa, y bueno, es un libro en el que pone a caldo a Freud, a Aristóteles, a Platón, a todos los grandes padres de la cultura, ¿no?, de la cultura patriarcal, que es la que tenemos. Bueno, al feminismo de la diferencia se le hizo unas críticas muy duras por parte del feminismo igualitarista, que siempre ha sido hegemónico, repito, siempre ha sido el que ha tenido las posiciones, la que ha logrado conquistado poder político, como es lógico, porque el feminismo de la diferencia rechazaba involucrarse en la política, porque consideraba que la política era la expresión misma del orden patriarcal. Yo tengo que decir que hubo un momento en que yo también compartía esta crítica desde un punto de vista igualitarista, es decir, pensaba que no era una buena idea, o sea, que es necesario involucrarse en la política para lograr influencia, pero sinceramente hoy en día, y esto es algo que ahora os voy a explicar, al ver cómo en las últimas décadas el feminismo ha sido instrumentalizado, cooptado, colonizado y pervertido tanto por los partidos políticos de todos los colores, de toda el abanico, como por los nuevos pseudofeminismos, pues quizá tenían razón las feministas de la diferencia, en el sentido de que hasta que no logremos una verdadera independencia simbólica del orden patriarcal, es como que nada de lo que hagamos en política va a tener ningún efecto emancipador, sino al contrario, a veces parece como si estuviéramos reforzando el nuevo patriarcado, porque el patriarcado está mutando. De hecho, ahora ya está desplegándose el nuevo patriarcado del siglo XXI, ¿no?, que no se parece nada a los anteriores. Bueno, entonces con esta reflexión nos lleva ya directamente a los feminismos de la tercera ola, ¿no?, los que se han llamado la tercera ola, que estamos ahora en la tercera ola. Hay gente que dice que ya estamos en la cuarta, pero bueno, os lo voy a explicar como la tercera, que empezaría en los años 80, ¿no? El feminismo de la tercera ola se focaliza el análisis en las diferencias entre las mujeres, ¿no? Pero no en el sentido del feminismo de la diferencia, que el feminismo de la diferencia estudia la diferencia
sexual, la diferencia entre el ser mujer y el ser hombre, ¿no? Entre mundos simbólicos, etc. No, el feminismo de la tercera ola se focaliza en las diferencias entre nosotras, entre las diferentes mujeres, ¿no? Y plantea que no existe un modelo único de mujer. Hay que decir que sí hay una crítica justa en esta cuestión de cuál es el sujeto político del feminismo, una crítica al feminismo liberal, eh, porque es verdad que el feminismo liberal siempre tomó como el sujeto prototipo del feminismo a la mujer blanca y burguesa. Y esto, desde luego, no es un sujeto político universal ni generalizable. Pero hay que decir que esta crítica en realidad ya la habían hecho las mujeres afroamericanas del feminismo radical, mujeres como Davis, Angela Davis o Audre Lorde. Recordáis que os he hablado del libro La mística y la feminidad. Este es un libro que hablaba de cómo sufrían las pobres amas de casa americanas de los años 50, que estaban encerradas en sus casas, siendo amas de casas perfectas, perfectas esposas, perfectas madres, y se aburrían y habían estudiado una carrera, pero no podían hacer nada con sus estudios. Entonces, bueno, la respuesta de las afroamericanas fue que esto, desde luego, eran unos análisis feministas que no incumbían en absoluto y no abordaban en absoluto los problemas de las mujeres negras de los suburbios que estaban todo el día trabajando, muchas veces no tenían un marido en casa y desde luego su problema no era tener que estar encerradas en casa sin hacer nada, ¿no? Es a raíz de esto cuando se acuña el término interseccionalidad, que supongo que ya lo conocéis, con el que se analizan los diferentes ejes de opresión, ¿no? Pero me parece importante recordar que esta crítica ya la había hecho el feminismo radical. Lo que caracteriza realmente el feminismo de la tercera ola es que está fragmentado. Tenemos feminismo postcolonial, ecofeminismo, transfeminismo, xenofeminismo, feminismo queer, feminismo multiculturalista, transfeminismo, no sé si ya lo he dicho. Feminismo de visión positiva de la sexualidad. Es decir, no hay feminismo, sino feminismos. Y cada uno de ellos con objetivos distintos, intereses distintos y un sujeto político distinto. Bueno, esto es un gran problema para el feminismo, porque en cierto modo significa la desactivación del feminismo, ¿no? Por eso yo creo que lo que nos tenemos que plantear, las que nos tomamos en serio el feminismo, es si mucho de este feminismo no es de alguna manera, o sea, no es feminismo, y si no son maniobras para desactivar el feminismo. Y efectivamente está claro que en muchos casos es así, ¿no? O sea, hay muchas corrientes ahora mismo que están tratando de desactivar un feminismo incómodo, porque el feminismo tiene que ser incómodo, si no, no es feminismo. Esto es algo a lo que yo me aferro bastante, ¿no? Bueno, el feminismo teórico, digo, o sea, la reflexión feminista. Otra cosa es ya lo que hagamos a pie de calle, que ahí sí que se puede hacer mucho. Bueno, como se niega que exista un sujeto político único del feminismo, lo que se está negando es la universalidad de la categoría mujer. Desaparece el sujeto mujer porque se argumenta que no hay, en realidad, no existen rasgos universales que definan a ese sujeto mujer. Aquí las feministas radicales abolicionistas como yo nos quedamos alucinadas porque, a ver, el sujeto político del feminismo es la hembra adulta humana, punto, ya está, no hace falta más. O sea que no, es difícil de explicar, ¿no? Esta no universalidad, ¿no? Resulta que ellos no solo son universalidades, sino que tienen la universalidad de todo lo humano y nosotras ya no tenemos ni siquiera la universalidad de ser la mitad de la humanidad. Bueno, hay otra cuestión que también explica la fragmentación del feminismo en esta tercera ola, y es lo que se han llamado las sex wars, guerras del sexo, que empezaron ya en los años 70, ¿no? Y Sheila Jeffries, que es una autora que la tenéis por ahí, luego os la enseñaré, y que además es la que fundó Women's Declaration International,
y que os recomiendo mucho que miréis los vídeos y toda la información en YouTube, vamos, tienen un montón de información. Ella la explica muy bien porque ella la vivió, ¿no? Bueno, entonces estas guerras fueron especialmente duras entre las lesbianas, entre las diferentes tendencias de mujeres lesbianas, ¿no? Las posiciones eran dos. Por un lado, las herederas del análisis radical, del feminismo radical, em, que eran conscientes de que el control y la apropiación de los cuerpos de las mujeres por parte de los hombres era la raíz del patriarcado, pues sostienen que la sexualidad es un campo minado, es un terreno muy complicado en el que la dominación masculina y la subyugación femenina son casi imposibles de evitar, ¿no? Y creen que la labor del feminismo es precisamente desentrañar todas esas coerciones, violencias, trampas, todas esas normas conscientes e inconscientes que operan en el campo de la sexualidad. Y en concreto, estudiar hechos como la prostitución, las violaciones, el abuso sexual, la pornografía, la explotación reproductiva, etc. Todas estas son manifestaciones de la opresión patriarcal y deberían, por lo tanto, desaparecer. Es decir, esta es una posición abolicionista de la prostitución, abolicionista de la explotación reproductiva y de todas las formas de cosificación de las mujeres, ¿no? La otra corriente es la llamada visión positiva del sexo. Esta corriente es partidaria de una visión desinhibida, eh, poliamorosa, habla del caos, ¿no?, como algo positivo, del sexo. Rechaza la heterosexualidad normativa y sostiene que lo que se ha considerado formas perversas de la sexualidad no son más que modos alternativos de esta. Y abogan por la normalización de prácticas como el sadomasoquismo, el bondage, la pederastia, que esto ahora está como más callado, pero en los años 70 sí que fue algo que se hizo, la pornografía, el travestismo, fetichismos varios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo explica muy bien Sheila Jeffries, como os he dicho antes. Y obviamente defienden también que la prostitución es una actividad laboral libremente elegida. En esta corriente en realidad ocurre lo mismo que lo que os voy a explicar ahora con la doctrina queer o con el transgenerismo, y es que se mezcla los justos reivindicaciones de reconocimiento y de derechos para las lesbianas, los gays y los bisexuales, se mezcla eso con otras reivindicaciones que no tienen nada que ver y que tienen que ver con unas prácticas sexuales y unos fetiches que muchas veces están en la esfera de lo que es el abuso sexual, ¿no? Pero bueno, es esta última corriente positiva hacia el sexo donde se gesta y también se retroalimenta, digamos que también es al mismo tiempo consecuencia, lo que se llama la teoría queer, que no es una teoría, es una ideología, ¿no?, puesto que ni siquiera tiene aspiraciones de ser verdadera. La doctrina queer rechaza el binarismo sexual. Esto, para las que seáis biólogas, será muy sorprendente, pero efectivamente la doctrina queer rechaza la existencia de los dos sexos, sexo hombre y sexo mujer, ¿no? Según la ideología queer, la existencia de los dos sexos es una ilusión científica y hombre y mujer son categorías ficticias impuestas por una cultura heteronormativa. Entre los humanos solo existiría la cultura, sería lo único relevante. Lo que determinaría todos los actos y todas las vidas humanas sería el discurso y el poder. No hay nada más. Digamos que todo lo que es naturaleza o biología mm, está en algún lugar al que no tenemos acceso. Nada de lo que vivimos en realidad tiene que ver con lo biológico, ¿no?
es un ultraconstructivismo, ¿no? Y bueno, la referente, supongo que ya la conocéis, es la filósofa norteamericana Judith Butler, una filósofa que es internacionalmente premiada, tiene como millones de reconocimientos internacionales, ¿no? Y su libro, bueno, tiene muchos libros, pero digamos como el que se toma como Biblia un poco de la doctrina queer es El género en disputa, de 1999. Bueno, lo que hace la doctrina queer es ignorar la distinción entre género y sexo. ¿Recordáis esa distinción que, eh, que había, bueno, que en realidad ya antes de Beauvoir ya se había perfilado esto, pero bueno, que ha sido algo fundamental para el feminismo siempre, ¿no? En el discurso queer, estas dos palabras se utilizan de manera indiferenciada y confusa a propósito. A propósito, porque lo que se pretende es expresar que el sexo, el cuerpo, también es género. Es decir, que los cuerpos son creados, ¿no? Es casi como si lleváramos al extremo absoluto esa afirmación de Beauvoir de que la mujer no nace, se hace. Pues sí, pues ahora hacemos, construimos mujeres y construimos hombres a base de hormonas y cirugía y apariencia, ¿no? Bueno, aquí hay un problema. Y el problema es que esa frase de Beauvoir es mitad verdad, mitad mentira. Es verdad que el género nos hace, pero en realidad sí nacemos mujeres. El sexo es biológico y es nuestro cuerpo sexuado lo que determina nuestras posiciones inferiorizadas y el hecho de ser objeto de abusos o de explotaciones dentro del orden patriarcal. Em, bueno, yo quería hacer una reflexión ahora porque, claro, el tema de la subrogación sé que para vosotros ahora pues es importante porque tenéis una nueva ley. Y es este desprecio del discurso queer en general, hablo a nivel global, el desprecio hacia la realidad material de los cuerpos, del discurso queer, unida a ese antimaternalismo del que hemos hablado, del feminismo bowariano, igualitarista, han creado un clima ideológico que era el ideal realmente para que esta comercialización de las maternidades, que es la maternidad subrogada, pueda normalizarse y pueda convertirse, bueno, pues en un negocio global como es ahora mismo, ¿no? Yo creo que esto es algo muy grave, muy serio y es un gravísimo retroceso en los derechos humanos a nivel global. O sea, estoy hablando de un retroceso, digamos, más atrás de la Revolución Francesa, porque significa esclavitud, tráfico de seres humanos. Lo que se está haciendo es se está traficando con bebés, es compraventa de bebés, ¿no? Bueno, sé que la reforma que se ha hecho en Cuba del Código de Familia se ha aprobado al mismo tiempo el matrimonio gay y la subrogación que se llama solidaria o altruista. Quiero decir que esta operación, esta estrategia de asociar una cuestión justa, una ley justa, una medida justa, con otra totalmente abusiva y esclavizadora de las mujeres, es típico del nuevo patriarcado del siglo XXI, ¿vale? En todo caso, también hay que decir, yo pertenezco a CIAMS, una asociación internacional que bueno, luchamos por la abolición de la global, total, de la maternidad subrogada y desde un análisis feminista, en realidad no existe tal cosa como una subrogación solidaria o altruista. En realidad, como hemos dicho antes, acordaros que los hijos pertenecían solo al padre hasta el siglo XX, la apropiación masculina de las criaturas que las mujeres traen al mundo es la forma más antigua, más arcaica y más básica de la apropiación patriarcal. En realidad, además, el tema del altruismo, garantizar que no va a haber intercambios de dinero o prebendas de algún tipo en las prácticas de subrogación es prácticamente imposible. Y de hecho, en varios países que tienen leyes altruistas es así. En Canadá, por ejemplo, que tiene un sistema altruista, los intercambios de dinero se producen fuera de las fronteras del país, del territorio canadiense. Así es que a nivel interior no
no hay suficientes, ¿no? No hay suficiente. Bueno, digamos que una subrogación altruista eh, siempre, si es absolutamente controlada, como un poquito en Inglaterra, siempre son unos números muy, muy bajos. Incluso esos números muy bajos de algunas mujeres que acceden de alguna manera a hacerlo para familiares o para amigos, en realidad estos pocos casos serían completamente imposibles si las mujeres no fuéramos víctimas de las milenarias del milenario orden simbólico de subyugación, de ese modo en que hemos sido socializadas durante milenios para aprender que nuestros cuerpos están a disposición de los demás y que nosotras y nuestros cuerpos estamos ahí para que los demás puedan satisfacer sus deseos. Es decir, sin este orden simbólico instalado en lo más profundo, internalizado durante milenios por las mujeres, la subrogación sería completamente imposible, ¿no? Cualquier legislación que regule la subrogación y que normalice este hecho legal, porque lo importante es el hecho legal de la filiación. Cualquier regulación que normalice que las mujeres, o sea, que los hijos que paren, que gestan y paren, las mujeres, pueden no pertenecerles, que esas mujeres pueden no tener la filiación de esos hijos, es una puerta abierta a abusos y explotación de mujeres pobres. Bueno, entro ya en la última parte. Voy a hablar de transgenerismo. Em, bueno, yo no sé qué es lo que conocéis sobre la ideología de la identidad de género o el transgenerismo. Supongo que algo conocéis porque las redes están inundadas de contenidos de este tipo. Y bueno, voy a hacer un resumen también un poco bueno, de cuál es la situación. Tengo también bastantes, bueno, unos cuantos artículos sobre este tema en mi página web, que también está, luego la tenéis ahí, ¿no? En los años 90, en Estados Unidos, se crearon unos lobbies que tomaban los argumentos de esta doctrina queer que os acabo de- de exponer para crear una nueva agenda política. Esta nueva agenda política se presentaba como feminista, progresista, transgresora y como una demanda de derechos y de inclusión para algunos colectivos marginados. Bueno, esta agenda en realidad no surgió de colectivos marginados, de hecho surgió de unas reuniones de jueces y de juezas autoginefílicas de trans, de hombres autoidentificados como mujeres, pero muy poderosos, que se reunían en Texas en concreto. Bueno, entonces se trata de una agenda política que tiene el apoyo de lobbies muy poderosos con financiación de fundaciones vinculadas a la industria farmacéutica, fundaciones como Arcus Foundation, Stryker Corporation, Open Society. Están asesorados por think tanks muy sofisticados y son gestionados, los lobbies, por miles y miles de organizaciones por todo el mundo que están implantadas a nivel local, nacional, internacional, a todos los niveles, ¿no? Y en todos los organismos internacionales, ¿no? Si queréis más información de esto, Jennifer Bilek, que tenéis ahí bueno, tiene algunos artículos sobre el tema de las tramas de financiación y los lobbies, ¿no? Bueno, estos lobbies tienen unas tácticas, unas estrategias, bueno, como están tan bien asesorados, pues unas tácticas discretas y técnicamente impecables. Sus demandas se plantean siempre como cuestiones de derechos humanos y tienen influencia en grandes instituciones como la ONU, la Unión Europea y todas las grandes instituciones internacionales. El objetivo de estos lobbies, yo diría que resumiendo, es dos. Lograr la implantación de leyes de autodeterminación de género en todos los países y lograr la legalización de la maternidad subrogada en todos los países.
Autodeterminación de género lo que significa es que las personas, persona puede ser un niño o una niña de 12 años, pueden decidir de manera individual y subjetiva, según sus deseos, cuál es o cuál quieren que sea su sexo. Y los estados tienen la obligación de aceptar ese deseo subjetivo y reflejarlo en el registro civil del país, con todas las consecuencias que ello implica. España tiene una de las leyes de autodeterminación de género recién aprobada en 2023, de las más avanzadas, o sea, avanzadas entre muchas comillas, es decir, de las más salvajes, ¿no? Eh, de las más salvajes porque no se pide, ahora ya no se pide absolutamente ningún requisito para ese cambio de sexo, tan solo la voluntad. Es decir, no hace falta que la persona ni se hormone, ni se opere, ni cambie de apariencia, ni cambie ni siquiera su nombre, ¿vale? Basta con ir a una ventanilla, hacer el papeleo y ya está, y tu sexo registral cambia, ¿vale? En España, en Europa, la Unión Europea, además de España, hay otros 6 países que tienen este tipo de ley tan radical, y hay otros que tienen leyes trans también con algunos requisitos. Por dar algún ejemplo, uno de los primeros países que tuvo ley de autodeterminación de género era Nepal en el 2007. Nepal es un país donde aún hoy en día es habitual que se vendan niñas pequeñas para las redes de prostitución. Y en Latinoamérica también han sido muy avanzados en la introducción de estas leyes. Por ejemplo, Ecuador y Bolivia desde el 2009, su ley trans. Muchas veces en Latinoamérica han ido de la mano de gobiernos de las nuevas izquierdas. En Argentina en 2012 y en Brasil en 2013. Bueno, vemos que en estos países los derechos de las mujeres no están protegidos de manera eficaz. Son países con cifras de feminicidios muy altas y son países donde no hay, al menos en el momento en que se aprobaron muchas de esas leyes, no tenían derecho al aborto, un derecho al aborto, digamos, de libre decisión de la mujer, ¿no? Por lo tanto, significa que estos países han tenido la posibilidad de que un varón con barba y con pene pueda ir a la ventanilla y decir que es mujer, mientras que las mujeres no podían siquiera decidir sobre sus embarazos, ¿no? Es un poco por dar un poco una visión de la situación, ¿no? Una compañera boliviana nos contaba que el poder del lobby transgenerista en su país es tan fuerte que fue una mujer trans, es decir, un varón que exige a la sociedad que le identifiquemos como mujer, la que fue representante de la ONU Mujeres para Bolivia ante los medios de comunicación para hablar de la salud de las mujeres bolivianas. Bueno, en estas últimas 3 décadas se han ido aprobando en todo el mundo leyes trans. Y una vez que las leyes trans entran en vigor, las mujeres tenemos que afrontar sus efectos perversos. Esto en foros internacionales, cuando las mujeres de muchos países diferentes ponen en común qué es lo que está sucediendo en sus países, el relato siempre es el mismo. O sea, no se sabe cómo esas leyes de repente estaban ahí, estaban aprobadas y estaban implementándose, ¿no? Ha sido de una manera como rápida y sigilosa, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos perversos? Por ejemplo, el deporte femenino. El deporte femenino ya no está reservado a mujeres. Hay cientos y cientos de ejemplos de mujeres deportistas que han perdido sus trofeos en competiciones deportivas, pues porque un varón se lo ha usurpado, ¿no? Otro problema, los espacios de mujeres. De hecho, hay muchos casos de hombres que aprovechan la autoidentificación de género para introducirse en espacios de mujeres, ¿no? No hay manera ya de preservar la intimidad de las mujeres y las niñas en espacios como aseos, gimnasios, etc.
También hay hombres que aprovechan esta ley, por ejemplo en España ha ocurrido, para evitar que se les aplique la ley de violencia de género, que es un tipo de violencia específico con el que se les juzga de una manera determinada y siendo juzgados como mujeres, pues evitan esta ley, ¿no? Otro problema son las cárceles de mujeres. Eh, Hay hombres, muchos de ellos con genitales completos, que están internados en cárceles de mujeres. Tenemos un dato, por ejemplo, de Reino Unido, porque no es nada fácil conseguir este tipo de datos, por supuesto están como difícil conseguirlos, pero sabemos que en el Reino Unido, de los varones que se autoidentifican como mujeres y que cumplen condena en Reino Unido, el 50% han sido condenados por delitos sexuales. Este es un porcentaje mucho más alto del porcentaje estándar entre los hombres en cuanto a qué tipo de condena tienen, ¿no? Con este panorama hay algunos países que ya han empezado a retirar y a recular en estas leyes de autoidentificación de género. Por ejemplo, en Escocia, que aprobó una ley como la española de autoidentificación de género en el 2022, pues resulta que un mes después de la aprobación surgió un escándalo. No era la primera vez que ocurría, pero bueno, en este caso ocurrió justo un mes después de la aprobación, y es que había 2 presos trans que iban a ser transferidos a cárceles de mujeres. Uno era un tal Adam Graham, que estaba condenado por una doble violación, y el otro estaba acusado de molestar sexualmente a una niña de 13 años. Los 2 se habían convertido en mujeres y estaban a punto de ingresar en la cárcel. Esto fue un escándalo tan grande que el gobierno británico, usando por primera vez en 25 años su derecho de voto, anuló la ley y fue la causa de la dimisión de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. También en Suecia, que fue un país pionero en estas leyes de autodeterminación, hace un año Suecia ha suspendido todos los tratamientos a menores, todos los tratamientos de hormonación y de transición a los menores. La decisión vino en parte desencadenada por la divulgación de un documental que yo os recomiendo mucho que lo veáis, está también aquí, se titula The Trans Trend y además tiene subtítulos en español. Ahí está, The Trans Trend, está en YouTube. Bueno, entonces, en este documental, entre otras cosas, se mostraba cómo las solicitudes de transición entre niñas de 13, niñas, mujeres, o sea, las víctimas de esta especie digamos, de epidemia, ¿no? de disforia, son niñas y jóvenes. Entonces, entre niñas de 13 y 17 años en Suecia, los diagnósticos aumentaron en un 1500%. Era una locura. Además, había un montón de casos de arrepentidas, de jóvenes, claro, son mujeres a las que les han hecho una doble mastectomía a los 16 o 17 años, ¿no? Son mujeres que se arrepienten igual a los veintitantos o a los 30, pero claro, todas tienen secuelas más o menos grandes y por supuesto tienen un montón de efectos físicos irreversibles, ¿no? También en Inglaterra ha cancelado sus políticas de autodeterminación de género, ahora está prohibida la terapia afirmativa, que consiste en eso, en que hay que afirmar a la criatura, al niño o la niña en sus creencias. Lo que desencadenó en Inglaterra esto fue el caso de Kira Bell, una chica de 24 años que demandó a la clínica británica Tavistock. La clínica Tavistock era referencia internacional de tratamientos de autodeterminación de género en niños y en jóvenes, y esta clínica había llevado a cabo su proceso de cambio de sexo con mastectomía a los 16 años, y ella dice que le vieron solo en 3 ocasiones, le vieron siempre terapia afirmativa, dándole la razón en todo, y jamás cuestionaron su decisión a los 16 años. Al igual que en Suecia, en Reino Unido, bueno, las cifras son mucho más
impresionantes en Reino Unido, porque en Reino Unido la cifra del aumento de niñas de estas edades, adolescentes, que de repente solicitaban un cambio de sexo, aumentó en 9 años en 4.400%. Esto es un fenómeno que se llama Rapid Onset Gender Dysphoria, es decir, disforia de género rápidamente sobrevenida, ¿no? Y son como epidemias o fenómenos epidémicos casi, ¿no? Por otro lado, está comprobado, y de hecho en Suecia y en Inglaterra esto hay muchísima evidencia. Prácticamente todas estas niñas que tienen disforia tienen al mismo tiempo otros problemas psíquicos, generalmente relacionados con cuestiones de autismo o desórdenes alimentarios. Y sin embargo, lo que se les trata es la disforia, o sea, se solucionan estos problemas con un cambio de sexo. En realidad, y aquí hay un testimonio, bueno, si veis los vídeos de Women's Declaration International, hay una chica chilena en los vídeos de Chile que cuenta su experiencia, ella es detransicionadora, o sea, está arrepentida, y ella misma cuenta y muchas otras, esto es algo que se repite, cuando escuchas detransicionadoras continuamente te dicen lo mismo, y es que los motivos que llevan a estas chicas, que muchísimas de ellas, posiblemente la mayoría, simplemente son lesbianas. O sea, en vez de ser simplemente lesbiana y vivir feliz como lesbiana, pues les llegan estas ideas de que tienen que cambiar de sexo, ¿no? Y ellas mismas dicen que los motivos que les llevaron a querer cambiar de sexo pues son exactamente los mismos que llevan a muchas mujeres jóvenes a acercarse al feminismo. Es decir, en la adolescencia se dan cuenta del mundo brutalmente machista y misógino en el que vivimos, tanto en los ámbitos privados como públicos, y ellas no quieren vivir como mujeres de acuerdo con esos mandatos patriarcales y en ese orden simbólico patriarcal, diríamos, ¿no? De aquí la necesidad de crear un nuevo orden simbólico. Pero resulta que en redes encuentran esta fantasía, esta solución de que convertirse en hombres es la solución, ¿vale? Bueno, estoy hablando de chicas jóvenes que quieren transicionar, o sea, deciden muy jóvenes transicionar a hombres, porque esto ha sido como una epidemia y porque en números son las cantidades, o sea, son los porcentajes más altos, pero en realidad lo que se llama los trans, es una especie de paraguas bajo el que se incluye de todo, o sea, muchos tipos de circunstancias, de dolencias y de... Es que no me atrevo a decir patologías, porque está prohibido decir patologías, pero sí, la autoginefilia es una patología, ¿vale? Bueno, entonces, decimos, estas diversas dolencias que no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras, porque un autogenefílico no tiene absolutamente nada que ver con estas niñas adolescentes, se incluyen en este paraguas de lo trans. Para aclarar todo esto que es complejo, yo os invito a leer un artículo que tengo en el que explico un poco todo esto, que se titula Verdad y política, ¿por qué transicionan las personas? Está aquí abajo, ¿vale? Bueno, ya lo veréis luego. Bueno, está en ese enlace, pero también lo tenéis en mi blog o en mi página. Bueno, para acabar, quería decir que en realidad los lobbies transgeneristas no están luchando por la dignidad, los derechos y el respeto hacia las personas que están agrupadas bajo este paraguas de lo trans. Estas personas obviamente merecen dignidad, respeto y derechos igual que todas las demás ciudadanas, ¿no? Pero la agenda del transgenerismo es otra. La agenda del transgenerismo en realidad yo diría que es la agenda del nuevo patriarcado del siglo XXI y es una agenda de desactivación del feminismo principalmente. El transgenerismo se presenta como una demanda ineludible de los colectivos LGTBI y como feminista. Ambas cosas son falsas. De hecho, de nuevo os remito a los vídeos de Women's Declaration International, WDI. Allí veréis un montón de testimonios de lesbianas que nos explican cómo están sufriendo agresiones por parte de personas de estos lobbies transgeneristas, ¿no?
Hay también una declaración importante de un colectivo internacional que se titula LGB Alliance, que es una organización de lesbianas, gays y bisexuales, y que ha denunciado la agenda transgenerista como ajena completamente a sus intereses y como algo que precisamente está perjudicando una verdadera defensa de los derechos de los homosexuales. También los intersexuales, aunque se utilizan muchas veces casuísticas de intersexuales para digamos, defender la agenda transgenerista, pero las agrupaciones de intersexuales, muchas, o sea, se desmarcan completamente de esta agenda transgenerista y simplemente están siendo instrumentalizados, ¿no? por el transgenerismo. Bueno, para acabar, decía que el transgenerismo, desde luego, lo que no es feminista, en primer lugar porque ni siquiera reconoce al sujeto político del feminismo, que somos las mujeres, y porque la autodeterminación de género en realidad supone la cancelación, de hecho, de la categoría sexo a nivel administrativo. Es decir, si ya no existe en la administración una categoría sexo que sea fiable, ya nunca podemos saber en las estadísticas quiénes son realmente mujeres biológicas y quiénes no. Y esto cancela una herramienta fundamental para la investigación feminista, las estadísticas, que es lo que necesitamos para saber de verdad cuál es la situación real de las mujeres. Porque las mujeres, obviamente, repito, sufrimos opresión no por un sexo sentido, sino por un sexo, por nuestro cuerpo sexuado, ¿no? por nuestros cuerpos sexuados reales y materiales, ¿no? Bueno, nadie nace en un cuerpo equivocado, que es lo que dicen los lobbies transgeneristas, ¿no? Y lo que transmiten a las chicas jóvenes, ¿no? Nadie nace en un cuerpo equivocado. Todos los cuerpos y todas las orientaciones sexuales son perfectos, aceptables y deben ser respetados y protegidos. Como decía, la agenda transgenerista no es más que la nueva agenda, la nueva cara del patriarcado del siglo XXI. Y además es que es una agenda homófoba, como bien dice esta agrupación LGTBI, es profundamente homófoba, porque en realidad el transgenerismo no acepta a los gays, las lesbianas, los bisexuales tal y como son. Esas identidades sentidas que nadie sabe lo que es, esas identidades de género que nadie sabe lo que son, de las que habla el transgenerismo, en realidad no son nada más que el viejo prejuicio patriarcal que cree que realmente existen unas maneras femeninas de ser y unas maneras masculinas de ser, unos digamos, prototipos de comportamientos sexuados, ¿no? Y entonces lo que propone el transgenerismo es que si una persona pues tiene un tipo de comportamientos o un tipo de gustos que encajan mejor en ese prototipo, en ese rol generista, ese rol clasificado desde un punto de vista esencialista en lo que se supone que es femenino o se supone que es masculino, pues el transgenerismo da la opción de transicionar, de convertirse en esa cosa que se adecúa más a sus supuestos gustos o supuestas identidades. En realidad, esto es profundamente homófobo y profundísimamente patriarcal, ¿no? No es más que un sofisticado y retorcido método para hacer que la gente encaje con esas polaridades esencialistas y patriarcales. En realidad, el transgenerismo no quiere acabar con las jerarquías patriarcales, ni con los roles de género. O sea, de hecho, lo que quiere, ya lo dice la teoría queer, que quiere multiplicar los géneros, ¿no? Que fluyamos por los géneros, pero no acabar con el género. Mientras que el feminismo queremos acabar con el género. O por lo menos desenmascararlo hasta un grado en el que nos permita ser libres a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el transgenerismo en realidad, como os decía, es la nueva cara del patriarcado y lo que quiere es preservar
imponer y reproducir y conservar las jerarquías patriarcales y los roles de género patriarcales. Y bueno, con esto yo creo que acabo. Ah, sí, pero tengo una pequeña cosa que además está aquí, y es que, bueno, pensé que como estáis geográficamente estáis muy cerca de México, pregunté a algunas compañeras y me han dado los nombres de unos cuantos colectivos en México, por si os interesan, están aquí en esto, que bueno, os lo enviaré esto, este PDF se lo voy a enviar luego a Laura. ¿Veis? Colectivos de México. Bueno, tenéis aquí una lista por si os interesa. No los he mirado mucho, pero alguno me suena, pero bueno, para que los podáis mirar. Y bueno, aquí tenéis el artículo. Recomiendo mucho estas dos documentales de YouTube y os animo también mucho a que consultéis las webs y los canales de YouTube de todos estos colectivos. Bueno, yo creo que he acabado ya. No sé cuánto tiempo he estado. Uf, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, estuvo genial. Me encantó, aprendí un montón. Y bueno, creo que todas las presentes también, me imagino que se quedaron con ganas de hacer alguna pregunta. Podemos intercambiar un poquito antes de que te vayas. Claro, sí, sí, sí. Preguntas, por favor. Gracias, Patricia. Quería comentar en primer lugar, Hola. de atrás para adelante, ¿no? Lo que tenemos más cerca ahora de tu exposición, que hablando de esto del transgenderismo, recordaste el manifiesto Cyborg, o sea, que son de Donna Haraway, que son como Sí. la importancia que se le da hoy a la intervención en los cuerpos, ¿no? Es interesante, pero al mismo tiempo tengo la experiencia o el recuerdo de que, por ejemplo, cuando la ley del aborto en Argentina, el movimiento trans estuvo muy cerca de las feministas. O sea, que hay espacios donde yo creo que hay una cierta solidaridad con el movimiento trans, eso que tú llamas ideología transgénero y que es como un movimiento internacional o una institución, vamos a decir, internacional para cambiar las cosas, es otra cosa. Estoy hablando de la gente que milita en movimientos trans en Argentina, por ejemplo, que son solidarios con las feministas en el tema del aborto. Por lo menos es lo que recuerdo. Voy a seguir y para que al final me comenten lo que te ve anotando. Otra cosa que me llamó la atención es lo de la gestación solidaria en el Código de Familias en Cuba, que tiene unas especificidades muy específicas, por decirlo redundantemente, que las mujeres que se comprometan tienen que ser parientes de las mujeres que necesiten, y estoy de acuerdo contigo en algo que es esa ansiedad por la maternidad, que proviene del hecho de que estamos educadas sobre todo para maternar. Eso me interesó mucho porque no lo había pensado así, esa necesidad de ser madre que también es impuesta por el patriarcado, ¿no? Por un lado, me parece. Y quería comentarte si conoces o qué opinión te merece el libro de Elizabeth Badinter, Existe el amor maternal, que para mí fue una iluminación cuando lo leí hace mucho tiempo, cuando era joven, porque me permitió ver que había momentos en la historia de la humanidad en que el amor maternal estaba como indicado, digamos así, por los poderes patriarcales para favorecer el desarrollo de la población y demográfico. Aquí en Cuba tenemos una gran discusión las feministas con las autoridades, porque usualmente cuando se habla del decrecimiento demográfico, no se toma tan en cuenta, por ejemplo, el tema de la emigración, tanto como el tema de la disminución de los embarazos en las mujeres, que después de la crisis, sobre todo, disminuyó mucho, y de las crisis sucesivas en las que estamos desde los años 90. Y se suele usar el argumento de que también la incorporación de las mujeres a la sociedad, a los estudios universitarios, a la esfera profesional, tiene que ver con eso, lo cual es completamente erróneo en el sentido de que, y ahí voy a anotar otra cosa que me llamó la atención de tu discurso cuando hablaste de los países de Europa del Este como un esto moral, en fin. Para mí es algo con lo que no puedo estar de acuerdo, porque nuestra experiencia del socialismo, de hecho, cuando mejor estuvimos nosotros en los años 80, la sociedad cubana proveía muchísimos servicios. El otro día lo comentábamos con Laura, que permitían incluso, que se puso casi de moda, voy a decirlo así, aunque es una manera superficial de decirlo,
aquello que llamamos en Cuba producción independiente, que era la maternidad en soltería. O sea, las mujeres no tenían ni que casarse, ni siquiera un compañero, y decidían ser madres porque querían ser madres, y la sociedad realmente proveía servicios que apoyaban esas decisiones. En Cuba el aborto es legal desde hace mucho tiempo, desde el año 65, no está en ninguna ley, pero desde el 65 está en el programa de salud. Y otra cosa que quería comentarte bueno, para no robarme el show aquí, porque estoy hablando demasiado ya, de ese listado, incluir mujeres latinoamericanas, por ejemplo, entre las precursoras siempre usamos un poquito más tarde que Mary Wollstonecraft y por supuesto Colombe de Gouges, pero Gertrudis Gómez de Avellaneda, que vivió en España mucho tiempo y es nuestra gran madre feminista, es la gran precursora de estas vamos a decir, militancias actuales, y es una mujer que escribió un ensayo que se llama La Mujer en 1860, que fue muy importante, porque hablaba precisamente de todas esas, vamos a decir, deberes adjudicados por la sociedad a la mujer. Y en los años, hablando de Simone de Beauvoir y eso, te escuchaba y pensaba en las feministas cubanas de los años 30, como Camila Enríquez Ureña, que es dominicana de nacimiento, pero vivió en Cuba, o Ofelia Rodríguez Acosta, que trabajaron mucho la idea de la maternidad en su espacio social. O sea, a mí, en cambio, me interesa mucho, las feministas de las diferencias son muy atractivas, sobre todo desde el punto de vista cultural. Me parece además que casi todas son excelentes escritoras. Pero yo siempre suelo decir que soy ecléctica, o sea, aprovecho de todo el mundo, de todas las que nos precedieron, porque todas me parece que aportan algo interesante, pero el ámbito social, económico, me sigue pareciendo fundamental, como las feministas socialistas y marxistas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas preguntas, a ver si me acuerdo de todo. A ver, primero, en cuanto a lo que has comentado de Argentina y del apoyo de comunidades trans al logro del derecho al aborto en Argentina. No lo dudo, sé que en Argentina, digamos, es muy fuerte el transgenerismo. Y bueno, obviamente no estoy hablando de cuestiones individuales, seguro que hay personas trans que de corazón lo han apoyado y que, no sé, de hecho existen personas trans que son muy críticas con el transgenerismo, esto existe. Pero sinceramente yo creo que, tal y como he comentado antes en una parte, esto de apoyar causas justas de las mujeres para asociarlas a estos otros cuestiones de la agenda transgenerista que, en mi opinión, no tienen nada que ver con el feminismo, es parte de la estrategia de estos lobbies, que esto lo puedes ver funcionando en todos los países en los que están presentes. Es decir, yo creo, por ejemplo, que el tema de Cuba, de la subrogación, que luego también ahora voy a eso, pero bueno, esta asociación de una causa feminista, realmente feminista y justa, con otra que en realidad no pertenece a la agenda feminista, es una constante. Luego, exactamente, la gestación solidaria que has planteado para parientes. Bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado, la subrogación de la maternidad, desde un punto de vista simbólico, y yo creo que estamos en un momento del feminismo en el que lo simbólico es fundamental y va a ser fundamental en las próximas décadas, y como no reaccionemos en digamos, tomar en nuestras manos esta resignificación de lo simbólico y muy en concreto de la maternidad, creo que nos esperan unas décadas un poco terribles. Desde un punto de vista simbólico, me parece importantísimo que las mujeres defendamos, te diría, a muerte, la maternidad como algo, o sea, una filiación intocable. O sea, la filiación materna, o sea, que los hijos que gestamos y parimos nos pertenecen, creo que debe de ser algo fundamental, porque si aceptamos ser productoras de seres humanos, yo hago, en mi tesis yo investigo pueblos sin escritura, o sea,
es una tesis muy antropológica y tal. Y cuando tú haces un estudio del origen del patriarcado, de cómo ha ido evolucionando el orden simbólico patriarcal, ahí te das cuenta clarísimamente que esta cuestión de la apropiación patriarcal masculina de los padres, de las criaturas que gestan las mujeres, es algo axial fundamental. Si no defendemos eso a nivel simbólico, yo creo que estamos fatal. Esto por un lado. Y por otro lado, comentas que es para parientes, es como en Portugal, Brasil, también creo. Hay casos y, bueno, ya los podría buscar, pero bueno, existe casuística ya de una mujer que lo hace con toda la buena intención. Ya sabemos que las mujeres, lo que he comentado, o sea, la socialización de las mujeres es perfecta para que sean madres subrogadas, es decir, para que se pongan al servicio, pongan sus cuerpos al servicio de los demás. Pero sabemos que las feministas no podemos defender esto de ninguna manera, ni aunque sea para tu hijo, ni aunque sea para tu sobrino, ¿vale? Pero es que además hay casuística de casos que se han empezado así, con toda la buena voluntad y que han acabado en auténticos dramas. Ya podría pasaros algunos. Lo de Badinter, me encanta que me preguntes Badinter porque en mi libro, Maternidad, Igualdad, Fraternidad, tengo dedicado un capítulo a este tema. El libro de Badinter, leído en detalle, es que ahí mismo tú ves cómo en realidad lo que cuenta Badinter es algo histórico, y es que en el siglo XVIII las mujeres parisinas enviaban sus hijos a nourrice, los enviaban fuera de París a los pueblos a que se críen con nodrizas, ¿vale? Con nodrizas nada más nacer. De hecho, los cogían en carretas y los llevaban allí a que se críen con las nodrizas, ¿no? La tasa de mortalidad de estos niños era como del 80%, o sea, en realidad era casi un aborto, prácticamente, ¿no? Bueno, si tú lees el libro de Badinter y además teniendo en cuenta el contexto de, claro, esto era una cuestión muy diferente en cada clase. Entre las mujeres aristocráticas, es verdad que la maternidad estaba mal vista. Ellas preferían seguir haciendo su vida de los salones. Hay un texto en ese mismo libro, por cierto, de Montesquieu, increíble, que dice que está mal visto esto de la maternidad, que a las mujeres aristocráticas les da asco el ser madres y esto de la lactancia les repugna, bla, bla, bla. Entonces, ahí sí que puede haber una especie como de moda, yo considero bastante enfermiza, pero bueno. Sin embargo, en el mismo libro te cuenta cómo las clases medias de comerciantes, que eran la gran mayoría, era el marido el que obligaba a la mujer, porque necesitaba que trabaje con él en el taller, y obligaba a la mujer a que meta al niño en la carreta y lo envía a morir prácticamente. Y en el mismo libro de Badinter hay testimonios de mujeres como llorando amargamente, se tenían que deshacer de sus criaturas por mandato patriarcal. O sea que este libro que Badinter lo usa supuestamente para probar que no existe el deseo materno, es que si tú lo lees bien leyendo las notas a pie de página, es que tienes pruebas de lo contrario. Quiero también dar un dato que es me gusta mucho usarlo, y es Rousseau. El señor Rousseau, que es el padre de la democracia, el padre de las libertades, aunque ya sabemos que escribió unos textos un poco horribles sobre la educación de Sofía y tal, bueno, el señor Rousseau vivió en concubinato con su criada, María Thérèse, durante no sé cuántos años, cepillándosela, por supuesto. Y de esas relaciones sexuales nacieron 5 criaturas. Las 5 criaturas, Rousseau obligó a María Thérèse, que sollozaba cada vez, a enviarlos a criar en provincias. Y esto lo confiesa en sus confesiones Rousseau. Es decir, este libro que se ha usado, lo han usado en España, lo usa Amelia Valcárcel, todas las igualitaristas lo han usado para argumentar la no existencia del deseo materno. Es que no sé cómo lo han leído, porque lo que este libro prueba
es que ha habido épocas en que el interés del mercantilismo era que, o sea, en realidad las mujeres hemos tenido que hacer con la maternidad lo que interesa a los hombres en cada momento. Ahora es subrogada, ahora es subrogación. Y en aquel momento Rousseau obligó a esta mujer a que se deshaga de sus 5 hijos. Entonces, yo creo que, bueno, os invito a que leáis un poco más desarrollado, si queréis, en más detalle. En mi libro tengo un capítulo dedicado a esto, al libro de Barenteg, porque es un clásico de la argumentación antimaternalista, ¿no? Los países socialistas, es cierto lo que has dicho, los países socialistas tenían muchas cosas muy positivas para que las mujeres podían ser mamás solas, tenían muchos más apoyos. Yo en mi libro, Maternidad, Igualdad, Fraternidad, soy absoluta defensora de las socialdemocracias, las primeras, aquellas que eran realmente socialistas, ¿no? En los países nórdicos, pero que mucho por influencia de los países socialistas realmente, y esto sé que es así, ¿no? No, lo que yo he comentado cuando hablaba de, o sea, en los países, concretamente, Rumanía es el mayor proveedor de prostitución, Ucrania el mayor proveedor de mujeres para explotación reproductiva, y Hungría es un centro mundial de porno. Entonces, lo que estaba comentando es esto, o sea, los horrores que han ocurrido en estos países, pero que yo creo que los horrores más horrores han ocurrido tras la caída del muro, es decir, con el capitalismo tan salvaje que llegó allí y desestructuró absolutamente todo, ¿no? Pero lo que sí quería decir es que yo creo que ni en los países socialistas, ni tampoco en los capitalistas, o sea, que hasta que no trabajemos en ese orden simbólico, y en el tema de la maternidad en concreto también, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. O sea, mientras haya una degradación simbólica, yo creo sinceramente que está muy... O sea, habrá siempre unas mujeres empoderadas, ¿no? Mujeres con buenos puestos de trabajo, con buenos estudios, con mujeres bueno, pero ahora mismo vamos hacia un sistema patriarcal por castas, en el cual habrá una franja alta de mujeres que son realmente iguales absolutamente a los hombres, que no tienen, o sea, que existe la igualdad, ya existe la igualdad, pero solo para una franja de mujeres. Porque lo que es necesario es tener esas otras mujeres, esa franja inferior de mujeres que son reproductoras, prostitutas y limpiadoras. Yo creo que vamos hacia eso. Las autoras, es verdad, sabía que iba a haber problema con eso y me disculpo. He querido hacer, lo he hecho rápido, lo he hecho con las que, pues mis favoritas, y es verdad que yo leo mucha antropología y igual pues tengo mis favoritas feministas, pero bueno, me disculpo. Igual no tendría que haber puesto nada, no sé. Ah, sí, y es verdad, has dicho que has comentado una autora, no me acuerdo ya de dónde era, que tenía otra visión diferente de la maternidad. Y es cierto que también las afroamericanas, ya en los años 60 y 70, ya tenían una visión muy diferente de la maternidad. Entre las afroamericanas no es fácil encontrar estas visiones completamente degradantes de la maternidad que encontramos mucho más frecuentemente en el feminismo blanco. Muchas gracias, Patricia. Yo quisiera hacerte unas preguntas, ¿es posible? Sí, sí. A ver, hablabas en el feminismo de la diferencia de un orden simbólico propio para la mujer. Y después hablabas de que el feminismo de la diferencia proponía no involucrarnos directamente en la política. Y a mí lo que me da duda es, si no nos involucramos directamente en la política, entonces ¿cómo nos independizamos simbólicamente? O sea, las dos dudas ahí serían, ¿qué cosa es un orden simbólico propio para la mujer? Y si no nos involucramos en la política, ¿cómo es que nos independizaríamos simbólicamente? Otra cosa que me interesa como decir que estoy muy de acuerdo contigo es en la universalidad de la categoría mujer, que yo creo que es importante que seamos un grupo, ¿no? Para poder narrar nuestra historia como grupo, defendernos como grupo, o
sea, saber cómo ha sido la discriminación como grupo, a pesar de que es importante también tomar en cuenta las clases sociales, los orígenes de las mujeres, pero a mí me parece que eso es una cosa fundamental que hay que mantener en el feminismo. Y mi pregunta ahí sería, históricamente, ¿por qué sabemos? O sea, a mí lo que me falta es cultura en esto, no es que no esté de acuerdo contigo, sino que quisiera saber, ¿no?, ejemplos de por qué sabemos que la mujer ha sido oprimida por el sexo y no solo por la cultura, por el estereotipo de género que se le impone, ¿no? Ya, esas son mis preguntas. A ver, lo primero que has planteado es que un poco has dado en el clavo, porque yo creo que estos son los debates que están ahora un poco en el aire. Es decir, yo creo que la situación actual ha demostrado que el proyecto igualitarista, bueno, está, si no acabado, en crisis, por lo menos, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo bueno, con toda la teoría queer, con todo esto, yo creo que es un poco lo demuestra, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que volver la mirada al feminismo de la diferencia, que es muy interesante, pero es verdad que el feminismo de la diferencia siempre ha sido muy, bueno, pues eso, están en el orden simbólico, hablan de muchas cuestiones psicoanalíticas, y ¿cuál es el orden simbólico de las mujeres? Bueno, es como que lo tenemos que construir. Yo estoy de acuerdo con Luisa Muraro, por ejemplo, o sea, la maternidad tiene que ser un punto de partida importante. Hay que pensar cómo, pero yo creo que hay que trabajar en todo esto, ¿no? O sea, hay que pensar, pero hay que pensar de otra manera. O sea, hay algunos errores del feminismo igualitarista que hay que subsanar, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento que hacia dónde, yo creo que lo primero que hay que hacer es rectificar algunas cosas y sobre todo lograr que no nos quiten terreno a las mujeres. Esto tiene que ver con lo que estabas tú comentando de la universalidad. La universalidad, o sea, el defender el sujeto político del feminismo, mujer, como algo universal, me parece fundamental, porque en realidad al único al que le interesa acabar con ese sujeto político universal es al patriarcado, o sea, el mayor interesado en la absoluta fragmentación y que es una manera de cancelación en realidad del feminismo, es el patriarcado. Y yo sí creo que o sea, todas las evoluciones de las últimas décadas del feminismo, bueno, hay fuerzas ahí que tienen que ver hay un intento de desactivar, ¿no?, el feminismo, un feminismo potente, un feminismo que sea amenazante, ¿no?, para las estructuras patriarcales. Em, entonces, bueno, vuelvo un poco a lo del feminismo, la diferencia y el tema de la política. Es verdad que es una especie de dilema complicado, ¿no? Porque es verdad que hay que influir en política. Quizá una de las cosas es no apegarse a la política, que esto es muy difícil, pero es como que el feminismo no debería de apegarse a la política, porque en cuanto te apegas a la política, al poder, el ADN del poder es patriarcal. O sea, una gran pregunta que yo no sé la respuesta es si puede existir un poder no patriarcal. Bueno, Butler sí que sabe la respuesta y te dice que no, pero desde luego o sea, la opción que nos da Butler a mí me parece absolutamente terrorífica, ¿no? Entonces, bueno, es un momento complicado. Sí, los ejemplos de la opresión en la historia, cómo yo puedo como tener evidencia de que la opresión de la mujer es por su sexo. A ver, por el cuerpo, o sea, el hecho de que hemos sido cuerpos apropiados por los... o sea, a ver, tienes de entrada, por ejemplo, en la antropología, el intercambio de mujeres, o sea, el matrimonio, el origen del matrimonio, digamos, el matrimonio arcaico era un intercambio de mujeres en el cual las mujeres se cambiaban como cromos, como las niñas cambian los cromos, ¿no? O sea, y siempre además con un tema de diferencia de edad, o sea, en muchas sociedades eran los hombres mucho mayores que intercambiaban niñas púberes, ¿no? O sea, aquí hay una relación de poder y además en esos pueblos está muy claro que
o sea, es explícito que las quieren para sexo y para reproducirse. O sea, esto es algo que... Y luego, por ejemplo, la prostitución. O sea, la prostitución y la esclavitud nacen al mismo tiempo. Esto Gerda Lerner, en el libro La creación del patriarcado, lo explica muy bien, cómo la prostitución y la esclavitud y la prostitución nacen al mismo tiempo. Primero la esclavitud, pero bueno, casi al mismo tiempo, ¿no? En Babilonia. Y la esclavitud era de mujeres. O sea, la esclavitud se inventó con las mujeres durante no se sabe cuántos, porque bueno, solamente las tablillas, ¿no? Las tablillas que tenemos de Sumer y tal, pero durante X siglos, quizá un milenio, no lo sabemos, los hombres en las guerras, en estos primeros imperios del creciente fértil, a los hombres se les pasaba por espadas, se asesinaban a los hombres, y a las mujeres y niños se los cogían para esclavos. O sea, eran mujeres. Y además tiene cierta lógica, porque claro, el esclavo va a estar en tu sociedad haciendo el trabajo que tú le obligues. Entonces, de entrada no les convenía tener guerreros dentro de su sociedad, ¿no? Ay, Patricia, impresionante los ejemplos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Puedo hablar? Sí. Patricia, muy interesante tu charla y algo que lo había pensado, ¿no? Y que lo dijiste al final de tu charla. Bueno, yo puedo ser para muchas feministas, para ti no, pero para otras feministas muy atrasadas, pero yo también cojo lo que más me interesa de las distintas tendencias. Y bueno, yo sí había pensado en esto del transgenerismo como una sublimación de los estereotipos, ¿no? Porque todo es externo, ¿no? O sea, yo quiero una imposición, sí, pero entonces eso, ¿qué hace? O sea, yo me siento, estoy atrapada en el cuerpo de algo que no sé ni qué es, porque creo que poco sepamos en el cuerpo en que estamos atrapados nosotros mismos todos los días. Aprendemos algo de nosotros, ¿no? Creo yo, que muchas veces no sé o sea, no sé quién soy, porque creo que eso es difícil, ¿no? Entonces, lo que uno ve es eso. Yo creo que entonces en esa transición que tiene ese movimiento hacia la autodeterminación, quizás esté tratando, porque tiene que haber gente muy inteligente metida en eso, ¿no? Entonces, o sea, sí, yo me siento hombre atrapado en un cuerpo de mujer y ahora quiero entonces tener barba, quiero cosas externas. Que la cosa va por cómo si tu biología en principio no importa y tu sentimiento de género es lo que importa, de repente te cambias la biología la apariencia en función de lo que tú sientes. Las apariencias, o sea, la parte externa de mi apariencia, ¿no? Porque aunque me haga las otras cosas, ya eso sí es bastante agresivo y qué sé yo. Bueno, no voy a entrar en la parte hormonal que puedo hacer, ¿no? Y quirúrgica y todo eso, porque además no vas a ovular con maestro, creo yo, ¿no? No, porque no tienes ovarios. Entonces no entiendo cómo se justifica eso si lo que se pretende es buscar digamos, la igualdad o la equidad.
yo defiendo la equidad. En eso del feminismo, de las diferencias, yo defiendo la equidad. Yo no quiero ser igual a ningún hombre, ni nada por el estilo. Yo quiero ser yo y, bueno, ser con mis diferencias biológicas, que a mucha honra, pero estar a la par de, o poder llegar a lo que, con las mismas oportunidades, ¿no? Pero con mis limitaciones, ¿no? Mis características biológicas de mujer. Entonces no sé qué hay detrás para poder explicar eso, de que son justamente estereotipos con lo que se identifican esas personas que tienen todo su lugar en la sociedad, ¿no? No estoy en contra de sus lugares, sino cómo identifican, cómo se justifica eso, si estamos buscando igualdad, ¿no? Bueno, a ver, un par de comentarios. Una cosa es lo que... Desde la cultura, si todo el mundo se vistiera desde pequeño como quisiera, no habría que hacer nada de eso, ¿no? Porque un hombre no es libre de vestirse con una falda, usar tacones y maquillarse y decir que es un hombre y seguido hombre, biológico y de todo. Ya, pero es que estas cuestiones precisamente de la apariencia, de cómo te vistes, de si te pones una peluca, de si te maquillas, esto es como que es irrelevante. O sea, está bien que cada uno haga lo que le da gana. A mí me da igual, a las feministas nos da igual. Si es que está todo bien, no pasa nada. El problema es cuando cuando con estas cosas se quieren hacer leyes, cuando se quieren hacer leyes y cuando se quiere transformar el marco del sistema de género, ¿no? Y cuando se quieren... Este es el problema. O sea, estas personas, o sea, por supuesto que todo el mundo tiene absoluto derecho a hacer lo que le dé la gana. El problema, repito, es eso, cuando se pretenden hacer marcos legales y cuando se pretenden transformar las bases ontológicas, porque decir, o sea, anular la diferencia sexual, o sea, que en los datos, que en los estados y en los datos administrativos de los gobiernos ya no exista la categoría sexo, esto cambia las bases ontológicas de la política. O sea, ya no existen mujeres y hombres biológicos distinguibles o identificables dentro de la política. Esto es muy grave, ¿no? Este es el problema. Lo demás, lo que cada uno haga con esto nos da absolutamente igual. Entonces, claro, sí, hablabas de las apariencias. Bueno, es que esto es Butler. O sea, Butler habla de performatividad y cómo jugando, o sea, para ella los roles de género que fluyen, pues son un juego, un eterno juego de poder y falogocéntrico, porque para ella no existe, digamos, no existe, o sea, no se puede disociar poder y sexualidad. Y además la sexualidad siempre es, el poder siempre es falogocéntrico, ¿no? O sea, siempre va a haber esa jerarquía. Entonces, bueno, como las cosas son así, pues no nos queda más remedio que simplemente jugar y a base de juegos, según ella, pues podemos destruir o desestabilizar el patriarcado. A ver, se ha probado ya, porque llevamos muchos años con todo esto, y el patriarcado de desestabilizado, nada. El patriarcado está más fuerte que nunca, porque la subrogación es una de las cosas que hay textos romanos, hay textos de mitologías muy antiguas en las que se expresa este deseo de apropiación de las maternidades y de tener a las mujeres como vacas incubadoras. Es muy antiguo, está en la psique profunda de la masculinidad, ¿no? De la masculinidad tóxica, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pero una cosa que nos preguntamos muchas feministas es ¿cómo Butler, que es farragosa, que tiene unos textos que no, o sea, ni siquiera aspiran a ser verdaderos, o sea, que yo no soy filósofa, pero bueno, algunas compañeras filósofas dicen que además es como que tienen 1000 errores. Entonces, ¿cómo ha llegado tan lejos?
¿cómo ha llegado a ser una especie de estrella de rock? Porque Butler viaja por el mundo como una estrella de rock. Tiene, lo que no me salía antes, que es que ya estoy un poco mayor, honoris causa, tiene, no sé, como 300 honoris causa. ¿Cómo es posible esto? Bueno, para mí solo hay una respuesta, es que es muy útil al patriarcado. Ella es muy útil a la nueva versión del patriarcado, a la nueva mutación, o sea, a la nueva cara del patriarcado. Y yo creo que esa es la explicación de por qué Butler, y por cierto también Haraway un poco y tal, o sea, tienen esta proyección internacional, bueno, que no digo que no tengan cosas, pero otra cosa curiosa de Butler es que hace mucho tiempo que no se dedica a otras cosas, hace mucho tiempo que no escribe ya sobre estos temas, ¿no? de la performatividad y del falocentrismo, etcétera, ¿no? Y bueno, yo ahora sí que ya tengo que retirarme, creo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por tu ponencia. Aprendimos muchísimo. Después Muchas te pasamos gracias la a grabación. vosotras. Adiós y muchas gracias a todas. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias.